Seguimos con noticias en el Uruguay porque se desarrolló la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien fue convocado por el Frente Amplio. El llamado a la sala es por los homicidios ocurridos en 2022 y en lo que va del 2023. Y a eso yo me refería, y lo reitero, y creo que es así, señor presidente, creo que no nos perdonan el éxito electoral. De ahí que se desprenda que nosotros creemos que la gestión del Ministerio del Interior es un éxito. No son nuestras palabras. Y yo lo que pido es que no se tergiverse lo que nosotros decimos. Entonces, porque agarrar esa frase y decir es el éxito del Ministerio del Interior no representa realmente lo que estábamos diciendo en la asamblea multitudinaria de la lista 71. Estábamos hablándole a nuestra gente y le decíamos, nuestro éxito electoral no es perdonada por las fuerzas políticas que fueron derrotadas en la instancia electoral. Saludamos a uno de los protagonistas en este proceso de interpelación. Se trata de Gustavo Olmos, diputado por el Frente Amplio del Uruguay. Diputado, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Le saluda César García desde la capital de los ecuatorianos. Muy buenas tardes, César. Un gusto estar charlando con ustedes. Bien, explíquenos por qué razón convocaron al ministro del Interior y cuáles son las cifras que ustedes manejan al respecto de cómo ha afrontado esa circunstancia el ministerio. A ver, la convocatoria es porque ha habido un incremento en los últimos años de varios delitos, pero sobre todo los homicidios. Esa es la preocupación por la cual hemos hecho esta convocatoria. ¿En cuánto se incrementa? Y no solo en la cantidad, sino además en la violencia con la cual se cometen muchos de ellos. Lo que plantea el ministro y en principio nosotros lo compartimos en una medida, es que esto está bastante relacionado con un avance del narcotráfico en el país, pero lo que nos preocupa es que las medidas que se están tomando por parte del gobierno para prevenir esta situación no están dando efecto. Este gobierno, recién pasaban, cuando el ministro hablaba del éxito electoral, bueno, parte del éxito electoral que tuvo el actual gobierno fue con una campaña muy fuerte de crítica al anterior gobierno del Frente Amplio sobre la seguridad. Y en un discurso en el cual ellos iban a llegar, se iban a cambiar las instrucciones y a darle respaldo a la policía, y eso mágicamente iba a solucionar la situación. Claro. El delito y los homicidios tienen causas muchísimo más profundas que deben ser encaradas en forma global y sistémica, y en ese sentido es que este gobierno está teniendo bastantes carencias, y eso se refleja en altos índices de mortalidad. Altos índices de homicidio para lo que es la tradición uruguaya, que yo sé que cuando seguramente muchos que me estén escuchando de otros países no lo consideren tan grave, pero en términos uruguayos es un problema. Claro, ¿tenemos esas cifras para conocer un poco cómo ha evolucionado? Bueno, en 2022 hubo alrededor de 383 homicidios, y hay una cifra alta de lo que llaman muertes dudosas, que son muertes en las cuales no se pudo determinar exactamente la causal, y eso se ha duplicado en los últimos años. Es otro de los elementos que nos preocupa, porque de alguna manera está mostrando un menor nivel o una menor capacidad de determinar cuál ha sido la causa de la muerte de algunos ciudadanos y ciudadanas. Pero son cifras de ese orden, menos de 400 personas por año, pero, repito, en términos de Uruguay es una cifra alta. Claro. Concordamos con usted al respecto de que los motivos de fondo para el incremento, no solo en el Uruguay, sino en la región, del tema de la criminalidad, ha sido el narcotráfico. En relación a Sebastián Marcet, ustedes le consultaron al ministro y él aparentemente minimizó la capacidad o la influencia en este tipo de delito que ha tenido este conocido narcotraficante. ¿Ustedes qué le respondieron?
A ver, todavía no entramos en la fase de la respuesta porque hasta hace unos minutos estuvo hablando quién es el miembro interpelante, quién es el que hace la convocatoria y el propio ministro. Recién ahora estamos comenzando la fase de discusión. ¿Pero qué piensa usted? Relacionado con Marcet, efectivamente, el gobierno ha minimizado el rol de Marcet como líder narco y además ha minimizado su omisión al darle un pasaporte cuando estaba preso en Dubái, y la cónsul uruguaya en Dubái fue hasta el lugar en que estaba recluido y le extendió allí el pasaporte, algo absoluto. Tenemos un inconveniente con la conexión con Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio. Vamos a tratar de retomar la conversación a propósito de esta interpelación al ministro del Interior, Alberto Heber, quien había estado exponiendo cuáles son los resultados que está teniendo frente a este incremento. Ya lo decía el diputado, fundamentalmente de temas como los homicidios, que ellos están relacionándolo también con la prevalencia y el incremento de delitos como el narcotráfico en el Uruguay. El ministro ha sido categórico en literalmente señalar que Marcet no tiene la pomposidad con la cual se lo ha estado describiendo por parte de los medios de comunicación y también por los opositores al gobierno central. Recuerden ustedes que Sebastián Marcet trascendió como uno de los cabecillas o capos del narcotráfico en el Uruguay, algo que no había existido durante los últimos años en ese país, al menos en esa dimensión, y que recibió un pasaporte que actualmente se está investigando por parte tanto del Ministerio Público como por parte de los diputados para poder establecer cuál es el nivel de responsabilidad que tuvieron las autoridades del Servicio Exterior uruguayo en otorgarle esta posibilidad que finalmente determinó su fuga cuando es requerido por las autoridades del Uruguay. También en el marco de la comparecencia de Alberto Heber se había informado al respecto del fenómeno del reclutamiento de delincuentes en las cárceles. Se había informado sobre este asunto y, retomando el diálogo con Gustavo Olmos, le pregunto al respecto. Entendemos que el ministro también se ha referido a que hay una conexión entre lo que está pasando en el interior de las cárceles y lo que pasa en las calles. Exactamente. La política carcelaria es un problema y es una preocupación en Uruguay, y es un instrumento que no está facilitando o promoviendo la rehabilitación, sino que se está convirtiendo en algunos lugares en una escuela de delito, y es un lugar donde las organizaciones internacionales reclutan gente, y ya empezamos a tener indicios de algún cártel mexicano y de algún otro, de alguno brasilero que empiezan a avanzar en el país. Entonces, todavía están en etapas muy incipientes, pero bueno, justamente por estar en etapas incipientes y no estar consolidados, es el momento en que hay que actuar y hay que tomar medidas fuertes para que esto no termine de alguna manera contaminando a toda la sociedad, como ha pasado en tantos otros países, que después es muy difícil de erradicarlo, mucho más fácil, aún siendo difícil, ¿no? Pero es mucho más sencillo bloquearlo en los inicios del proceso que cuando esas organizaciones están consolidadas. Y ahí las cárceles son un foco de preocupación. Claro, lo sabemos muy bien acá en el Ecuador, en donde las cosas ya tienen otra tonalidad y hubiésemos deseado identificarlas y neutralizarlas a tiempo. Pero también se habló al respecto de un tema que usted lo planteaba al inicio de esta interlocución, sobre asuntos difíciles que no llegan a ser revelados por la complejidad, también evidentemente la aglomeración de casos que investigan las autoridades y los administradores de justicia en el Uruguay. Para ello se ha creado una dirección de hechos complejos. Entendemos cómo está funcionando y qué ha informado al respecto el ministro. A ver, nosotros tenemos efectivamente una fiscalía de delitos complejos, una fiscalía de lavado de activos,
y también tenemos un organismo que depende de presidencia y que se dedica al lavado. El problema que estamos teniendo es que esos organismos no están teniendo recursos suficientes y por lo tanto su capacidad de acción y su capacidad de trabajo está bastante limitada. El viernes el 30 de junio, es el plazo constitucional en Uruguay para que el gobierno presente lo que se llama aquí la rendición de cuentas, o sea que es el ajuste anual que se hace al presupuesto que se elabora para los 5 años del periodo de gobierno. Y entonces en ese sentido estamos reclamando mayores recursos para las fiscalías especializadas y también para el organismo que depende de presidencia y que se especializa en el lavado de activos. Porque el lavado de activos es esencial para combatir el narcotráfico. El otro día decía aquí un encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos que las grandes agencias de investigación de Estados Unidos se están convirtiendo cada vez en agencias de investigación financiera o con alta especialización en lo financiero, porque el delito, ya sea el narcotráfico o el tráfico de armas o cualquier otro, necesita blanquear los fondos que obtiene por su actividad ilegal, y es ahí un lugar donde hay que poner foco y donde hay que combatirlos, porque eso es lo que les bloquea los recursos para desarrollar su actividad delictiva. Para culminar, ¿cómo va a materializarse esta interpelación? Es decir, la fiscalización, luego de lo que usted comentaba, el proceso de contestación de cada uno de los diputados, ¿a qué fase debe concluir? ¿Se elabora un informe al respecto de esto? ¿Podría tal vez afectarle al propio ministro en su permanencia en el cargo? Lo que se hace es presentar distintas mociones eventualmente. El Frente Amplio seguramente va a presentar una en la cual declare que las explicaciones que dio el ministro no son satisfactorias. Eso previsiblemente no va a ser acompañado por la coalición de gobierno, y en ese caso, si no tiene mayoría, no tiene más consecuencias. Si tuviese mayorías, y no está descartado que las tenga, porque incluso en la coalición de gobierno, que es de varios partidos, hay algunos que están siendo muy críticos con la gestión del ministro. Bueno, se resuelve en términos políticos, digamos. El presidente de la República debería tomar nota de que el Parlamento está pidiendo un cambio en la política de seguridad y tomar las medidas pertinentes que implicarían, entre otras cosas, cambiar al ministro. Pero para eso nos faltan todavía 7, 8 horas, porque el debate recién comenzó. Bien, gracias. Estaremos atentos al progreso de este proceso de interpelación que el Frente Amplio lo describe por el momento como un llamado de atención para tomar correctivos y evidentemente que estos beneficien a la población en temas de seguridad fundamentalmente. Gustavo Olmos, diputado uruguayo, gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a todo el pueblo ecuatoriano.